Muy buenos días a todas nuestras amigas y amigos de Ananta Yoga Sin Fronteras, de Ananta Sin Fronteras. Es el aula abierta que todos los sábados emitimos a las 9 de la mañana y que pues nuestros amigos, nuestras amigas en América Latina, en el mundo, lo ven en el transcurso de la semana o de los días, de los meses, de los años. Y felizmente hemos ido consolidando un hermoso grupo de personas que practicamos yoga en distintas variantes y al mismo tiempo también trabajamos con otros aspectos de nuestro ejercicio profesional, nuestro trabajo como músicos, como profesores de filosofía, como lingüistas hay aquí, educadores físicos o educadoras físicas también. Hay una cantidad muy variada de profesionales y de personas que han hecho de su práctica cotidiana un ejercicio supremamente enriquecedor y vivo y que hemos ido encontrando poco a poco un lenguaje de una profundidad crítica alrededor de cómo se enseña, cómo se transmite el conocimiento ancestral, no solamente del yoga, sino también de otras culturas, de otras disciplinas, de otras formas de entender el mundo, y al mismo tiempo que se hace esa crítica con el objeto de fortalecerlo. No se trata de negar la importancia que ha tenido para nuestras vidas, porque la tiene evidentemente, todos los días lo practicamos hace años, y al mismo tiempo reconocer que ese proceso debe enriquecerse de distintas formas, trabajar con otras vertientes, reconocer otras existencias y sobre todo admitir que esa creación humana tiene no solamente raíces diversas, hemos asumido más la idea, la imagen del rizoma como una fuente de enriquecimiento de múltiples caminos, de múltiples formas de entender esta disciplina y la vida en general. Y para hacer esa conversación, entonces hemos abierto una serie de programas que se llaman, que hemos denominado así, el yoga tiene futuro. Y en esas conversaciones, pues encontramos desde luego a nuestros colegas, nuestras colegas que han participado de manera muy activa y en distintos países de América Latina especialmente, pues su forma de participar en esta conversación que ya lleva meses que queremos seguir desarrollando. Bueno, pues en el día de hoy nuestra invitada ya está conocida aquí en Aula Abierta, es Ana Asprea, que está en Buenos Aires en medio de una de esas tormentas increíbles que se desatan allá y que son hermosas además, a mí me gustan mucho. Aquí en el trópico hay, pero dijéramos no tienen esos volúmenes y esos aspectos eh, casi misteriosos en los que se mueve por allá la Patagonia y todo esto. Y entonces para nosotros es muy llamativo aquí en el trópico, porque aquí pasa todo en un día también, pero pues tiene otras connotaciones, otras formas de expresarse. Anita, bienvenida a Aula Abierta. Hoy con la conversación interesantísima de si el yoga tiene futuro como parte de estos programas. Y entonces, bienvenida. Y la pregunta de apertura, ¿el yoga tiene futuro? ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días, buenas tardes, y tal vez buenas noches a toda esta audiencia que va siguiendo estos programas tan interesantes. Me alegro otra vez de estar acá con ustedes. Y bueno, sí, la verdad es que es una pregunta inquietante porque primero genera un poco de angustia y luego nos esfuerza a generar algún tipo de pensamiento en relación a esto, a dar algún tipo de respuesta. Nos sentimos muy interpeladas, interpelados por esta pregunta y ojalá que podamos conversar de lo lindo acá con Roberto para poder ofrecer un panorama, un punto de vista, algo interesante a esta linda audiencia que nos está acompañando. Así que sí, la verdad que eh, me parece sobre todo una pregunta que surge de que el yoga deja de estar idealizado por una cuestión de que se ha vuelto
algo muy diverso y muy masivo a la vez, muy necesario en este modo de vida contemporáneo que llevamos en los países de Occidente. Eh, Parece mentira, pero esta crítica que estamos realizando poco a poco a través de este colectivo, a través de estos encuentros, a través de las conversaciones en el aula abierta, tiene yo creo que una fuerza, una pujanza muy interesante, muy importante de realizar, sobre todo entre nosotros que somos mayormente un público latinoamericano, bueno, y también español, hispanohablantes, eh, porque creo que es algo que más allá de lo que nosotros estemos haciendo, acontece. Así como eh, suelen decir los fenomenólogos, eh, acontece, es algo que acontece, más allá de nuestro dominio, ¿no? El hecho de que hay que preguntarse por el yoga, por el futuro del yoga, porque claro, el yoga no está exento de la crítica eh, a los valores de la modernidad, a los valores del patriarcado, a los valores del sujeto moderno, que eran valores que también se mantenían ahí, se sostenían ahí, y de repente ahora empiezan a ver conmovidos sus cimientos, ¿no? Valores que ya pareciera ser que no funcionan y que tienden hacia otra cosa que está por venir. Y ahí también está y se encuentra el futuro de la posibilidad de la existencia del yoga. Yo creo que es una posibilidad muy interesante de analizar porque se ha vuelto una herramienta muy necesaria para nuestro estilo de vida contemporáneo. Había apagado el micrófono porque la familia interespecie actúa en cualquier momento. Entonces comenzaron aquí a ladrar todos los hijos y nietos. eh, Canes. Bueno, Anita, porque esa discusión se ha ido afianzando, dijéramos, y ampliando. O sea, ha ido tomando cierta profundidad y cierta ampliación también en la medida que, como lo señalas, eh, se ha masificado el yoga. Entonces, para unas corrientes, ese yoga tiene el interés de masificarse, clases de 100, 200, 300 personas, 500 personas, 1000, incluso hay unas que superan pues varios cientos de miles, increíble. Y que lo cual pues desde luego es interesante para el yoga mismo, es decir, se está difundiendo. Pero como ya sabíamos también, al llegar a Occidente se ha ido edulcorando, ¿no? Y se pierden algunas de las esencias que traían y se mantienen otras que a veces no eran ni siquiera las que más debían significar o aportar a la construcción de un ser humano distinto, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la carga pesadísima que aquí hemos, en este programa, eh, eh, criticado y abordado de distintas formas, por ejemplo, la carga pesadísima de eso, del elemento patriarcal, de una pedagogía bastante abusiva en términos físicos, en términos laborales, en términos sexuales, en términos, dijéramos, humanos también, ¿no? En general y las otras formas en las que originalmente o las que se han presentado, pues apenas las dejaban evidenciar. Entonces esa crítica, pues que se ha ido también expandiendo, es la que nos llama a este debate, ¿no? A una muy importante crítica. O sea, si tenemos una discusión alrededor de la presencia de las formas más patriarcales en el dominio del yoga, es porque había otras, ¿no? Había otras que contrastaban y que fueron ocultadas, fueron incluso perseguidas, eh, exterminadas en algunos casos, ¿no? ¿Y cuál es entonces el objeto de esa crítica que hoy hacemos? Precisamente tiene que ver con eso. Si el yoga tiene futuro en la medida en que puede o no responder a las necesidades de la humanidad en términos de
la superación de las condiciones en las que actualmente vivimos, ¿no? Y en eso hemos sentido que existe esa posibilidad. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, Robert, la verdad es que me parece muy interesante el camino que le estás dando a este planteo. Yo pienso que hay varias cosas en realidad, espero poder organizarlas en esta respuesta. Eh, Pienso que vivimos en un modo eh, que cada vez más nos va, como seres humanos, llevando al ámbito de la mente. Es decir, que vivimos en el capitalismo y la abstracción capitalista, ese proceso por el cual vamos separándonos cada vez más del vínculo con la tierra y pasamos a construcciones sociales que son cada vez más abstractas, lo que produce es seres que estamos cada vez más en obligación de un vínculo muy constante con nuestra mente. Y en ese vínculo constante con nuestra mente, cada vez solidificando más un ego que es sumamente importante para el desarrollo de esta vida capitalista en la que vivimos, en donde todo el tiempo tenemos que estar identificándonos con cosas, todo el tiempo tenemos que estar dando cuenta de nuestra identidad y diciendo quiénes somos, cómo somos, qué aspecto nos caracteriza. Esto, sin embargo, no era en otros momentos, yo creo, quiero pensar, que no era en otros momentos algo indispensable para el modo de ser del humano. Cuando una persona estaba más ligada a la tierra, no tenía necesidad de estar todo el tiempo en el ámbito de la representación. Podía estar en su trabajo, podía estar en el contacto con la naturaleza, en esa desenajenación que produce el trabajo cuando está ligado al cuerpo, a la fisis, a lo físico, al mundo material. Por eso yo creo que el yoga puede llegar a ser una herramienta de liberación, una herramienta muy importante para poder salirse de la lógica capitalista, hacerle la crítica al sujeto moderno. ¿Por qué, Robert? Porque el yoga es una disciplina que parte del cuerpo. Por más que los brahmanes de la India hayan querido en su momento eh, dominar el cuerpo, sutilizar todo el contenido del yoga hacia lo espiritual, eso nunca pudo suceder, porque el yoga tuvo ese espacio de resistencia en el trabajo corporal. Y en ese trabajo corporal es justamente donde puede haber una deconstrucción muy importante del ser humano en los términos actuales. Los términos actuales de un ser humano que explota el universo, explota el mundo como si fuese un supermercado. Como dice ese libro, ¿no? Que es tan famoso ahora, El mundo como un supermercado, ¿no? Esta lectura de la realidad como si todo fuese consumible, como si todo fuese deseable, como si todo fuese apropiable por el ser humano. El yoga puede realizar una crítica muy profunda a este modelo de pensamiento, porque al comenzar por el cuerpo, por más que la persona sea totalmente una persona totalmente enajenada en la lógica del consumo, en la lógica del capitalismo, el mismo cuerpo nunca se deja someter por la conciencia. Es un espacio irreductible en donde la conciencia no termina de entrar. Es un espacio irreductible en donde siempre hay una posibilidad más, en donde nos ves de alguna manera, como decía el filósofo Spinoza, no sabemos lo que puede un cuerpo. El cuerpo empieza a darnos esa dimensión de lo infinito, de lo irrepresentable, de la inmanencia, que la conciencia hace, digamos, no puede abordar. La conciencia se vuelve impotente en relación a a la gran razón que es el cuerpo. Por eso yo creo que podemos pensar al yoga políticamente, podemos pensar al yoga como una esperanza hacia el futuro. Por eso yo creo que el yoga bien abordado tiene muchísimo futuro. El yoga que sí podría ser que dejáramos morir es ese yoga escrito con mayúsculas, ese yoga que nos
que nos hace creer importantes en relación al resto de lo viviente. ¿Y en qué punto se da esto, Robert? Yo pienso que este punto tristemente se da en el momento en que la persona accede a esa experiencia sutil que da la meditación, a esa experiencia de contacto con algo que va más allá de la representación. Y en ese mismo momento la persona puede elegir entre observarse como un viviente sin palabra, sintiendo, experimentando la experiencia maravillosa de estar vivo, o por otro lado puede pensar que esa trascendencia es una forma de haber accedido a una verdad diferente. Esa verdad que después le da poder sobre los otros existentes, humanos, no humanos, sobre los otros vivientes, animales, eh, plantas, mundo, tierra, ¿no? El hombre cuando cree acceder a una verdad trascendental se pone por sobre el resto de las especies, se pone como el sujeto que es el portador de la verdad, el sujeto que es eh, capaz de calcular al mundo, de apropiarse del mundo a su antojo. Y yo creo que por más que exista tal vez en el yoga también el carácter contrario, que tiene que ver más con el santo, que tiene que ver más con la relación buena con el mundo. Sin embargo, ese espacio de trascendencia nos pone en una diferencia que no es buena para el paso que yo creo que tenemos que dar. Por eso a mí me resulta muy apasionante esta fusión, esta mezcla entre las lecturas contemporáneas de la realidad y todo lo que nos puede ofrecer nuestro espacio como corporalistas, nuestro desarrollo como corporalistas en ese pensamiento de lo que es el cuerpo. Porque en esta cuestión de lo que es el cuerpo, que es algo de lo que no podemos excedernos, lo que no podemos abandonar, esta preocupación por el viviente que somos, creo que hay una potencia enorme de cambio, de revolución, de poetización, y creo que a partir de ese pensamiento, podemos darnos una vida mejor, una vida eh, con otros vínculos, con una calidad de vínculos diferente. Por eso yo soy una esperanzada de que ojalá que el yoga continúe con su linda vida y, y nos dé esa posibilidad a los occidentales de conocer un cuerpo diferente. Nosotros en Occidente tenemos un cuerpo simbólico que nos da el cuerpo humano, ¿no? Ese atlas que se despliega, que nace de la vivisección, que nace de, de esta mirada del cirujano, ¿no? Del Taxonomía. anatomista, de la taxonomía, de la taxidermia también. Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos nuestras representaciones del cuerpo, pero fíjate, Robert, que nuestras representaciones del cuerpo como seres humanos, como cuerpo humano, son de un cadáver. Nosotros nos representamos el cuerpo como algo desarmable, como pedazos que se van en un misterio de la piel cerrada organizando, pero la vida nos queda como inalcanzable en esa representación. Entonces, la vida occidente la ha siempre identificado con esa sensación del tiempo, del transcurso del tiempo que se da en la mente, pero nos hemos olvidado de sentir. Y en esa separación que tenemos de nuestra corporalidad, para poder hablar de las verdades y de las certezas como podemos hablar en Occidente, se da una gran diferencia con Oriente, porque en Oriente, sobre todo en la India, sobre todo en el ámbito del yoga, el cuerpo es tomado como punto de partida. El cuerpo, por más que después sea espiritualizado y que después haya sido llevado al ámbito de la trascendencia de alguna manera, como un puente hacia la trascendencia, ese partir del cuerpo siempre los ha dejado en un más acá, en la posibilidad de un más acá que nosotros no tenemos. Y bueno, yo creo que
que esto es especial del yoga, ¿no? No se comparte con los deportes. Los deportes tienen objetivos por fuera del cuerpo. Por Correcto. ejemplo, no sé, meter un gol. Eso no sucede en el cuerpo. El cuerpo se usa como un instrumento, como un paso, como un medio para llegar a un fin, pero no se usa como en sí mismo, como una exploración en sí mismo, como sí sucede en el yoga muchas veces. Ujú. Depende del enfoque, ¿no? Es cierto, algunos yogas no son así. Y alguna gente que practica yoga no se ha dado cuenta de este valor y todavía sigue siendo pensada por esa subjetividad moderna que no sabe que lo está haciendo ser de esa manera, digamos, no conoce sus propios supuestos. Pero si nos atrevemos a escuchar al cuerpo, enseguida podemos descubrir las contradicciones de estos supuestos de la modernidad. Por ahí va mi Muy, pensamiento. muy importante. Sí, para tomar ese aspecto que has planteado, es fundamental entender que esa práctica de yoga que te conduce específicamente a salirte de tu cuerpo, prácticamente a considerar el cuerpo una carga, un fardo que no te deja, palabras textuales, sublimar, ¿no? E irte fuera de este cuerpo físico, pues es una forma de práctica que, como algunos lo señalan, aliena, ¿no? Terminas por entender que de lo que se trata es de irte de aquí, ¿no? Y de esperar además una liberación en en otro mundo y después de muchos samsaras y todas estas, dijéramos, categorías que existiendo fueron utilizadas de una manera un poco alienante. Y retomando también tu concepto del inicio, es decir, para muchas personas la discusión en este momento con respecto a cómo el cuerpo físico es un campo de batalla, un tipo de resistencia en el que tenemos que actuar. Si te quieren embutir comida malsana todos los días a través de miles y miles de propagandas, publicidades y te quieren convertir en un mostrario de marcas y en un mostrario de objetos y objetos y objetos, de zapatos, de ropas, de camisetas, de pañoletas, de gorros y de todo lo que en algunos casos se necesita, pero hasta convertirte en una vitrina andante y hoy el outfit es absolutamente indispensable para cualquier niño que no pueda comprar unos zapatos de marca X, ya pues se siente excluido. Si no se comprende que ese cuerpo entonces se convierte en un campo de batalla de ese capitalismo salvaje constantemente bombardeándote, si no le haces comprender al ser humano que en la esencia de sí mismo, la dignidad de sí mismo es lo más importante en el sentido de protegerlo de ese asedio constante, se vuelve una discusión, dijéramos, que, perdónenme que aquí he surgido un tema técnico que no sé de qué se trata. Ya, ya, ya ahorita lo corregimos. Entonces, esa es una discusión, o sea, la recuperación del cuerpo físico como la esencia. Y aquí ya vale la pena ahí, Anita, recordar, pues que hubo todo un movimiento, si lo pudiéramos llamar así, subversivo, un levantamiento antibrahmánico que encabezaron además las mujeres en el Ati Marga, ¿no? Ati Marga que se llamaba el camino directo. Ati Marga era, nosotros no necesitamos ni templos, ni maestros. Nosotros somos nuestras propias maestras y nuestro templo es este. Y aquí tenemos que cuidarlo y tenemos que observarlo y tenemos que cultivarlo para que la vida y la conexión que ciertamente existe con otras dimensiones de la conciencia y con el absoluto sea a partir de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y esa fue una subversión gigantesca, que fue perseguida, que fue, repito, en muchos casos aniquilada brutalmente, ¿no?
Y después pues, en lo que se conoce como la filosofía occidental, pues quienes fueron y escarbaron por allá ese pensamiento en Oriente y lo trajeron a Occidente también fueron perseguidos, ¿no? El caso, pues, que algún día tendremos que abordarlo, Anita, eh, de todos los filósofos que denominan así presocráticos en primerísimo lugar, los que trabajaron precisamente ese enfoque. Epicuro como cabeza visible, el que todas más de 300 libros que tenía dicen, no me consta, ¿no? Fue el propio Platón el que mandó acabar con toda la existencia de sus textos, porque Epicuro llamaba a hombres, mujeres, niños, jóvenes, esclavos, libertos, a esa reflexión, y su jardín no era una academia encerrada para reflexionar, sino era un jardín en donde todos debíamos disfrutar de el primer deleite era la amistad, ¿no? Compartir un pedacito de queso y un buen vino, eso era todo lo que él invitaba, no los templos y los no sé qué. Entonces, el cuerpo humano sí es un punto, es un campo de batalla, de resistencia en el que todos debemos empeñarnos y por eso el yoga en esa perspectiva tiene esa posibilidad de ser un elemento también liberador. Pero comentábamos hace un rato, antes de iniciar la grabación, de que existe pues también una visión crítica sobre eso, que es la que estamos nosotros abordando, ¿no? De superar el enfoque del yoga como como un factor alienante, ¿no? Que conduce a la persona a renovar sus energías para entregarlas más fácilmente. O, o el de sencillamente someterse, bajar la cabeza, olvidarse del mundo y estoy ensimismado o ensimismada y sola volcada hacia mis preocupaciones interiores y a superar un poco esta fase de mi existencia. Y para otros que pensamos la liberación, pero en este mundo. No necesito otros mundos más, no tengo la vanidad de seguir existiendo por vidas y vidas eternas, no, sino que quiero ahora la liberación en varios sentidos, ojalá en todos los sentidos. Hay un movimiento alrededor de ese tema, ¿no? Sí, Robert, nosotros, yo creo que estamos, nosotros y nosotras en estas conversaciones que se van haciendo cada vez más múltiples y más frondosas, estamos haciendo lo nuestro. Yo creo que ha sido muy liberador para mucha gente encontrar a nuestro grupo de estudio, a todo este trabajo que venimos forjando. Pero esto, sabes que no es solamente algo que suceda eh, a nivel de lo que nosotros conocemos. Mira, yo me sorprendí mucho porque mi compañero justo en este momento está en un viaje y nosotros tenemos una editorial, estamos trabajando siempre en torno a los libros y él sabe que este tema es muy importante para mí y vio este libro. La verdad que es un libro que me sorprendí muchísimo porque tiene un enfoque muy parecido al enfoque que le damos nosotros a esta crítica. Y bueno, se los quería mostrar, no quería dejar de que pasara esta entrevista y esta inquietud en torno al futuro del yoga, porque me parece que es una autora que está pensando muy parecido a las temáticas que estamos trabajando y a las inquietudes que estamos teniendo como grupo. Em, Muy interesante. esta autora yo no la conozco muy bien todavía, pero me doy cuenta por el título del libro, El yoga, el nuevo espíritu del capitalismo, que ella viene a traer una crítica, pero a la vez también viene a traer un nuevo posicionamiento. Pareciera ser que esta crisis del yoga está existiendo, está pidiendo de estas nuevas formas de pensar un nuevo posicionamiento. Y como vos señalabas antes, esta lucha de poder que se había dado, este exterminio de estas mujeres que habían encontrado ese camino hacia el interior, eh, yo creo que, no sé si ojalá que no sea una lucha tan violenta, que sea simplemente una lucha simbólica,
pero yo creo que es importante darla y creo que es el momento, porque bueno, porque me parece que estamos viviendo un cambio de época y en nuestras prácticas, aunque tengamos algún aspecto dogmático, conservemos de repente eh, algún cierto método, lo que sucede siempre es que nos encontramos con un cuerpo situado en un momento de crisis, en un momento político que exige, demanda otro tipo de pensamiento, y el yoga no se sale de esto, no se sale de esto. Y bueno, y encontramos coincidencias en otros lugares del mundo. Por ejemplo, esta chica que es francesa, es una chica muy joven. Yo la he visto en un video que está en YouTube, hablando sobre, a ver cómo se llamaba, les voy a mostrar porque justo lo tengo en pantalla. Miren, acá está, es una chica muy joven. Les voy a compartir pantalla. ¿Lo ven? Se llama Zineb Hassi. Ese es su nombre. Y ella dice que puede, que justamente el yoga en este momento está teniendo una función del bienestar, ¿no? De volvernos a un bienestar que nos quita nuestra vida en el capitalismo. Y ella dice que puede haber una forma de encarar al yoga para que éste en realidad se convierta en una herramienta para la revolución, para cambiar este modelo que nos oprime, ¿no? Que nos precariza sobre todo la vida, que nos precariza no en el sentido económico, sino en el sentido humano, social, espiritual también, ¿por qué no? Nos precariza. Eh, y bueno, yo creo que son posturas que van a ir surgiendo, que van a ir apareciendo porque esto que te decía, ¿no? El aspecto irreductible del cuerpo, el aspecto que de ninguna manera puede ser subsumido del cuerpo, que tiene que ver con ser vivientes, con ser parte de la comunidad de lo viviente, con poseer el don de percibir nuestra propia existencia, de sabernos en la experiencia de la existencia y de poder comunicar eso, hace bueno, que el yoga, a mi modo de ver, tenga un lugar muy importante, muy eh, relevante para ir dando este tipo de respuesta tan necesaria, ¿no? Que nos interpela, de una pregunta que nos interpela tanto, que es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? eh, o cómo puede ser que no nos demos cuenta cómo está operando el yoga en nuestros cuerpos, cuando el yoga es este yoga escrito con mayúscula, ¿no? Este yoga que quiere que el cuerpo en realidad sea un dominio más, que el cuerpo sea un cuerpo sometido, ¿no? Ese yoga que espera rendimiento de nuestro cuerpo, que espera eh, llegar a objetivos, que tiene metas sobre nuestro cuerpo, incluso que exige y pide la conciencia corporal a toda costa. Cuando eso es imposible de darse, y qué suerte que es imposible de darse, porque en eso que se escapa la conciencia es donde está la riqueza, donde volvemos a sensibilizarnos, donde volvemos a la sensorialidad y desde donde podemos partir de una crítica que no va a tener que ver con el bienestar, seguramente va a tener que ver con el dolor, con el sufrimiento, con asumir eso, con dejar de dar vuelta la cara a eso, con dejar de negarlo y con tratar de dar una respuesta a partir de ese proceso, a partir de ese mismo dolor, que ojalá no estuviese, pero bueno, vivimos tiempos muy duros, tiempos de guerra, tiempos de malestares y de injusticias que siempre han estado en la humanidad, pero bueno, tenemos toda la fuerza en este momento de crisis de tal vez tener la esperanza de replantearlo de una manera mejor. Muy importante esa reflexión entonces también, Anita, es decir, cómo convertir también toda esta reflexión alrededor de nuestro propio cuerpo como un elemento liberador y como un elemento de comunicación con todas las otras especies, con toda la comunidad viviente, como lo señalas, no para dominarla, no para someter a las otras especies, sino como la conciencia de que somos parte de eso
y que ese proceso también nos libera y debe contribuir para que los otros seres vivientes también vivan en libertad y en plenitud para desarrollarse como seres, como lo que son, para lo que fueron, para lo que nacieron, dijéramos. Bueno, al terminar el video anterior con Ana Aspreda, con nuestra querida Anita, se presentó una falla técnica que dejó cortado el video. Entonces, terminamos de esta manera nuestra emisión de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes. Les rogamos que se suscriban al canal de Ananta Sin Fronteras y que nos continúen siguiendo como todos los sábados a las 9 de la mañana. Sale la emisión, pero lo pueden ver en cualquier momento. Muchas gracias por su compañía y nos vemos el sábado próximo.